Venga, a ver. El otro día estuvimos viendo la inestabilidad de los ciclos económicos, que dijimos que era, junto con la distribución desigual de la renta, el fallo de mercado más importante. ¿Vale? Bien. Este fallo de mercado sabemos que es inevitable. Siempre se van a producir variaciones cíclicas en la economía. En unos casos positivas, como son los procesos de expansión económica, y en otros casos, pues negativas, como son las recesiones o las depresiones. ¿Vale? Ante esta situación, el sector público puede actuar de dos formas distintas. ¿Vale? Sector público dentro de una economía de mercado. Esto no es planificación centralizada. ¿Vale? Que son las dos vertientes de las que yo creo que ya más o menos tenéis conocimiento, que como las dos ideas o las dos ramas, ¿no? Una que es una rama más liberal, que consiste en ¿qué? Estamos hablando de lo de keynesiano. La rama más liberal de la economía, que es lo que dice siempre para solucionar los problemas de la economía de mercado. Uno. Efectivamente, que no intervenga, ¿no? Poca intervención, y que libremente, por la ley de la oferta y la demanda, las cosas se irán solucionando. ¿Vale? Y la otra alternativa, que es cuando haya un fallo, cuando haya un error, que el Estado intervenga para solucionar dicho error. ¿Vale? Evidentemente, cuando no haya errores, pues que se dejen. ¿Vale? Pero eso no es planificación centralizada. ¿Vale? Es una vertiente más intervencionista, otra vertiente menos intervencionista. ¿Vale? Pues la de no intervenir, eliminar normas. ¿Vale? Eliminar normas confiando que el mercado salga por sí mismo solo de la crisis. ¿Vale? Acordaros. ¿Cómo se medía si una economía estaba en crisis o no? ¿Vale? Por ejemplo, con el PIB. ¿Con qué otra cosa se puede medir? Con las tasas de paro, por ejemplo. ¿Vale? Bien, pues si tenemos, esto sería el tiempo, ¿vale? Este es el PIB. Bien. Sí. Pues bueno, ya sabemos que la gráfica no va a ir haciendo así. ¿Verdad? Sí, lo estoy poniendo muy exagerado. Evidentemente, si lo apartamos, las líneas no son tan abruptas. Si hacemos un zoom en la gráfica, pues sí se ven más oscilaciones. ¿Vale? Si estamos en una situación de caída, ¿vale? En una situación de caída, ¿cuál es la teoría, digamos, liberal? Dice, vamos a ver. Si estamos en una situación de caída donde la economía está generando paro y donde los trabajadores no tienen rentas, lo que hay que hacer es que el Estado intervenga menos. Por ejemplo, no intervenir sería baja impuestos, no ponga tantas, elimina trabas para contratar, elimina trabas para despedir, de manera que la economía sola hará que fluya más dinero. O sea, lo que tienes que hacer es intentar que fluya más dinero por la economía, y al fluir más dinero por la economía, esta situación en el mercado solo la va a revertir. ¿Vale? Esta es una idea. La otra idea, intervenir. ¿Vale? Dice, consumiendo o produciendo bienes y servicios de forma que el Estado compense la falta de demanda privada. Claro, ¿cuál sería la idea? Como está cayendo la economía, la gente se está yendo al paro, no tienen dinero, lo que tiene que hacer el Estado es intervenir, creando bien puestos de trabajo público o dándole dinero a las familias directamente para que ellas puedan consumir, y así se empieza a activar la economía. ¿Vale? ¿Vemos más o menos las dos ideas? Una idea, como ya sabéis, es más neoliberal, y otra idea, si le tuviéramos que poner un nombre, ¿vale?, sería una ideología más keynesiana. ¿De acuerdo? ¿Quién tiene razón? Ninguno, los dos, depende del país, depende de la situación, ¿vale? Depende de los gustos que cada uno tenga, pues dirá, pues yo me siento más identificado con esta ideología o me siento más identificado con esta ideología. ¿Vale? Venga, os voy a poner un vídeo
Bueno, dos ejemplos de... Dime. Que el otro día cantaba una frase que por copiar y bueno, la iba para nosotros. Una frase por copiar. Sí, de la anterior. Antes de esa cosa. Sí, antes de la la que hay. gráfica y eso. Ahí. Esta. La inestabilidad, bueno, esto es el principio, la inestabilidad de los ciclos económicos es el más importante de los fallos de mercado, que afecta sobre todo a los puestos de trabajo y a la actividad económica del país. Se mide o se utiliza como indicador el PIB y las tasas de desempleo. Que sabemos que cuando el PIB sube, las tasas de desempleo bajan, ¿vale? Y cuando el PIB baja, las tasas de desempleo suben, se comporta de manera inversa a las dos gráficas. ¿Sí? Vale. ¿Ya? ¿El qué? El esquema que había puesto. ¿Puedo pasar? Bueno, en el esquema os pongo dos ejemplos. Bueno, ejemplo de una política liberal, pues sería la reforma laboral, que creo que se hizo en 2012, la anterior, ¿vale? En esa reforma laboral lo que se hicieron es que se quitaron algunas normas, algunas trabas para el despido, por ejemplo, y se dieron facilidades para la contratación. Estábamos en una época donde en España se estaban destruyendo muchas empresas. Yo solamente os digo, más o menos así por encima, lo que ocurrió. Ya vosotros pensáis si os parece bien o os parece mal, ¿vale? Entonces, en esa época, ¿qué es lo que se pensó? Digo, vamos a ver, como nos quedemos sin tejido productivo, sin empresas, cuando esto vaya bien, ¿quién va a contratar? Entonces, la idea de esa reforma laboral fue, vamos a hacer que a las empresas les cueste menos despedir, ¿vale? De manera que si pueden despedir, bueno, es verdad que tengo el problema de que me va a generar más paro, pero tengo la ventaja que por lo menos esa empresa va a seguir viva. De manera que cuando la cosa empiece otra vez a ir bien, esa empresa podrá contratar a gente. Ahora, como me cargue la empresa, de todas maneras se van a ir al paro y no va a existir la empresa. Un poco es la idea de la reforma esa, ¿vale? Las normas evidentemente se tienen que ir adaptando a sus tiempos, ¿vale? Otro ejemplo de intervención, pues fue una cosa que también fue por esa época, en 2008, ¿vale? 2009-2010, que fue el plan Zapatero. Ahí lo que se hizo fue un plan. Se creía que la crisis del 2008 iba a ser menos profunda de lo que fue, y se gastaron, pues como creo que fueron 20.000 millones de euros en hacer pequeñas obras públicas. Claro, la idea era eso. Como se está yendo mucha gente al paro, acordaros que fue una crisis inmobiliaria, y sobre todo se está yendo mucha gente al paro del sector de la construcción, vamos a mantener al sector de la construcción con una serie de inversiones públicas, de ayudas. Se gastaron el dinero en hacer aceras y en hacer obras menores, ¿vale? Con la idea de que en el tiempo ese la crisis pasara. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Que la crisis no pasó, ¿vale? Bien, esa idea surge, esta idea de intervención en el mercado cuando las cosas van mal y hay un fallo, ¿surge en qué época? ¿Os acordáis? ¿La época de esta idea cuál es? ¿De la neoliberal? No, la de keynesiana. Con el CRA del 29. Muy bien, con el CRA del 29, ¿vale? Entonces, no, pongo un vídeo.
Conflicto bélico que asoló al mundo. Este debate de moda. Venga, que el vídeo es cortito. Estados Unidos tiene la suerte de disponer de grandes reservas de democracia. En este camino aparece Roosevelt. En enero de 1933, Franklin Delano Roosevelt asume el poder de la primera potencia económica del planeta. Patricio Humanista quiere ampliar las barreras de la República Democrática para incluir en ellas a los obreros de la industria y a los campesinos empobrecidos en los países. En los 100 primeros días de su mandato, Roosevelt impone una reforma bancaria y bursátil, un programa nacional de grandes obras y un programa de apoyo directo a los agricultores, además de acometer una fuerte devaluación del dólar y la bajada concertada de los tipos de interés. A finales de 1933, las curvas de paro y de crecimiento comienzan a invertirse. Roosevelt dio con la clave para paliar los efectos del crash iniciado en 1929, aunque los resultados no fueron espectaculares. Reformar con tintes sociales el capitalismo liberal. Su esquema era claro: proporcionar a la industria la certeza de razonables ganancias y a los trabajadores la de un salario suficiente. El New Deal, programa de Roosevelt o Nuevo Pacto, significaba optar por el intervencionismo del Estado con un único objetivo: aumentar el poder adquisitivo. El presidente legalizó los sindicatos, instituyó el seguro de paro y puso frenos federales para defender la economía capitalista americana. La actuación del Estado en los sectores de producción fue refrendada por 46 de los 48 estados americanos al reelegir a Roosevelt en 1936. La economía dirigida de Roosevelt tuvo su contrapunto en Europa en las autarquías de expansión de Italia y Alemania. La depresión condujo a las masas a buscar líderes salvadores o a sujetarles en el poder. El siniestro de Wall Street hace 50 años fue el precedente lejano, la causa indirecta del conflicto bélico que asoló al mundo. Venga, ¿quién me dice cosas que se hicieron en el New Deal? ¿Cómo? Que dejó de haber economía, dejó de ser así en el capitalismo, ¿no? ¿Y qué? Salario mínimo, ¿Nacho no había escuchado el vídeo o qué? y te garantizaba un salario, ¿no? ¿Te garantizaba un salario? Ha dicho que te garantizaba un mínimo salario. Bueno, salario mínimo, sí, ¿qué más? Reforma agraria, ¿vale? Reforma bancaria, para que los bancos no pudieran, o sea, un control sobre el banco, ¿vale? Una creación de una intervención por parte de los bancos centrales, ¿vale? Y el garantizar el rescate de los bancos. Quebraron más de 4.000 bancos con el crash del 29. Y quebraron muchos no porque fueran mal, porque entró el pánico bancario. El concepto este de corralito que hay ahora surge del crash del 29, ¿vale? Bajada de tipos de interés, legalización de sindicatos, ¿vale? Se garantiza un seguro social. A los que con el crash del 29 no había cobertura social apenas en Estados Unidos, ni en Europa. Entonces la gente se iba al paro y, hombre, mientras que cuando la economía iba bien era fácil encontrar un puesto de trabajo. Pero cuando ocurre esto, la gente se va al paro y de repente no tiene ningún ingreso ni ninguna ayuda, ¿vale? Y un programa de obras públicas.
Si nos ponemos a fijarnos en lo que se ha hecho en estas últimas crisis, hay cosas muy parecidas a esto, ¿verdad? ¿Cómo están los tipos de interés ahora? Bajo, bajísimo, negativo, ¿vale? ¿Qué se hizo con los bancos cuando ocurrió el crash del 2008? Se rescataron, ¿verdad? No se les dejó ahí, se hizo un rescate. ¿Para qué? Para que no ocurriera el pánico bancario. Y hasta en algunos países, como en Grecia, se hizo un corralito. ¿A que sí? Bueno, si nos fijamos en lo que ocurrió ahora con la crisis del COVID, ¿qué son los ERTES? Eso es como... ¿Habéis escuchado los ERTES? No, hablar, ¿no? ¿Qué son los ERTES? Es lo que te pagan en una... ¿Cómo decir? Como un sueldo, ¿no? Que te pagan en una situación cuando en una situación extrema que tu trabajo no se puede dar, pero para que no te quedes en paro, directamente. Como que te garantizan que luego vas a seguir trabajando con ellos. Es una suspensión temporal del contrato de trabajo, de manera que la empresa, el trabajador evidentemente no está obligado a trabajar y la empresa no está obligada a pagarle al trabajador, aunque sí ha tenido que estar cotizando con él, ¿vale? Es una manera también de garantizar, aunque ahí se beneficiaban tanto las empresas como el Estado, eso han beneficiado a los dos, porque si no llegan a existir los ERTE, las empresas tendrían que haber echado a los trabajadores y el Estado les tendría que haber pagado las prestaciones por desempleo sin cobrar seguros sociales. De manera que el ERTE es un mecanismo que ha facilitado tanto al Estado tener que pagar una prestación pero cobrar seguros sociales por un lado, y a la empresa pagar menos sin tener que quebrar, ¿vale? Entonces se han hecho cosas parecidas. En todas las crisis se suelen hacer cosas parecidas, ¿vale? Porque es que la economía es muy repetitiva, por eso es cíclica, ¿vale? Fijaros que esto de la intervención, que es que no me lo confunda nadie con comunismo ni nada de esto, es que no tiene nada que ver, ¿vale? Es un poco intervenir. Pues ya sabemos que casi todas las economías del mundo son mixtas, ¿verdad? Pues entonces al final, si eres muy intervencionista, pues ya sabemos una corriente política y de pensamiento, y si eres menos intervencionista es otra corriente, ¿vale? Dime. Que algún día llegaremos como a una economía casi perfecta, ¿no? Porque si todo se repite y todo tiene la misma Como casi solución. perfecta, no te entiendo. Aunque si se va todo repitiendo y se le va buscando una solución, al final... ¿Tú no has escuchado eso del refrán que hay, que el hombre es el único animal que tropieza 4 veces con la misma piedra. 3, no, 500? Por eso la economía es cíclica. 3, no, 500. Y siempre va ocurriendo. Si las soluciones son parecidas y los errores son parecidos. Si te pones... No, evidentemente no. A lo mejor yo no tengo una bola mágica, ni sé cómo es, si alguna vez el ser humano empezará a darse cuenta de que se va equivocando cíclicamente en las mismas cosas, pero... Te aparecerían otros problemas seguramente. Claro, si es que al final mira cómo estamos ahora con la guerra esta de... Cuando parece que ya habíamos pasado página, no pasamos página ni de la guerra. Bueno, políticas macro. Ya terminamos, vamos a leer esto y lo dejamos por aquí. Desde la gran... Sí, leo. Joaquín, lee. ¿De aquí, del libro? Pero iba Luis antes. Luis, ve tu banda. No, ya. Venga, a ver. Sí, no, de ahí. No, me quería que... Desde la Gran Depresión de 1929... un poquito más alto. Desde la Gran Depresión de 1929 se considera al sector público responsable de adoptar medidas que favorezcan el desarrollo sostenible, entre otros objetivos, suavizar las fluctuaciones de los ciclos económicos o las minimizar. A esto se le denomina política macroeconómica. El conjunto de medidas y instrumentos que utiliza el Estado para intervenir en la actividad económica de tratar de favorecer la marcha del país se denomina política macroeconómica. Se denomina política macroeconómica. Vamos a ver, si nos ponemos a mirar las ramas del pensamiento económico, prácticamente, a ver, políticamente en España, tanto la izquierda como la derecha están de acuerdo en la intervención del Estado. Sí, ¿verdad? ¿A que sí? Si
nos ponemos, lo único que unos dicen que tienen que intervenir más y otros dicen que tienen que intervenir menos, pero los dos están de acuerdo en que tienen que intervenir. ¿Vale? Entonces, la manera que tiene el Estado de intervenir en la economía, ¿vale? Esa es, se le llama política macroeconómica. ¿Vale? Los dos están de acuerdo que tiene que haber servicios públicos que tiene que dar el Estado. La discusión está en cómo se financian esos servicios públicos muchas veces. ¿Vale? O quién da el servicio público, si lo tiene que dar el Estado o lo tiene que dar una empresa privada a través de una concesión. Ahí es donde está muchas veces la discusión. No está tanto la discusión en que el Estado tenga o no que intervenir, que más o menos en eso suele haber consenso entre la mayoría, ¿vale? Sino la manera en la que se hace esa intervención es donde está más la discusión. Bien, la forma que tiene el Estado para intervenir en la economía, esas son las políticas macro. ¿Vale? Y el próximo día la vamos a empezar a ver. Y cada política macro de esta va a ser un tema nuevo de los que vamos a ver. Es decir, vamos a ver un tema que vamos a tratar la política fiscal, otro tema que vamos a tratar la política monetaria, otro tema que vamos a tratar la política de renta, y vais a ver quién es el que tiene, y nos vamos a centrar un poquito en España y en Europa. ¿Vale? Pues lo dejamos por aquí hoy.